La historia detrás del Mesías, capítulo 33. Yeshua es mi nombre. Yeye, Yuhei Bajei, el nombre de mi padre. Los códigos bíblicos y el Mesías sacerdotal. Iniciamos esta serie con el propósito de presentar el contexto real que surge varias generaciones antes de Yeshua y que llevó finalmente a los cristianos a interpretar su vida y mensaje con una mente condicionada a factores sociales propios de la cultura no judía, donde la figura del Nazareno fue vista y explicada 100, 200, 300 y 400 años después de su muerte. Muchos capítulos atrás iniciamos un viaje trascendental, importante e incluso exigente, pero ameno, a través del mundo de las escrituras bíblicas para conocer la historia detrás del Mesías que ya estamos concluyendo. A lo largo de esta serie nos hemos encontrado con gente que en su desconocimiento y algunos en su empecinamiento, sin saber ni siquiera el Aleph Bet, defienden sin conocimiento nada más lo que han aprendido de otros sin ellos mismos corroborarlo, que Yeshua no es su nombre, sino que su nombre es Yahshua. En su desvarío no pueden estar más equivocados. Yahshua es una transliteración propuesta del nombre hebreo o arameo original de Jesús, comúnmente usado en el mundo hispanohablante. El nombre de Yahshua sería Yod, Hei, Shin, Vav, Ain. Y el nombre de Yeshua se encuentra en los textos transliterados del hebreo como Yod, Hei, Vav, Shin, Ayin. Yahshua. Este nombre fue popularizado por el movimiento del nombre sagrado en Estados Unidos, también usado en México por algunos mesiánicos, entre otros líderes. En el siglo pasado, Yahshua se propone a mediados de 1938 y es usado en 1950 por Angelo Traina, en el libro El Nuevo Testamento de nuestro Mesías y Salvador Yahshua. La forma Yahshua se llegó a usar en algunas Biblias doctrinales, pero judíos, cristianos, historiadores y lingüistas fuera del movimiento del nombre sagrado rechazan en su mayor parte el término Yahshua y prefieren usar el antiguo nombre de Yeshua como el original. El nombre de Yahshua no tiene respaldo histórico ni doctrinal dentro del judaísmo. El nombre en hebreo de Yahshua con la variante de usar una Hei al final, Yahshua, fue usado en el ocultismo renacentista cristiano del siglo XVI.
se encuentran imágenes formados por pentagrama, el más antiguo datado de 1582, llamado el calendario mágico, y popularizado en la Francia del siglo XIX. Hoy en día, muchas personas, en busca de la verdad, pueden encontrar confusión de líderes espirituales que usan este nombre, Yahshua. Sin embargo, el hablante de hebreo moderno, ni en la antigua, y repetimos, ni en el hebreo antiguo, nunca ha usado la forma de Yahshua para referirse a Yeshua o Jesús. Para aclarar y mostrar evidencias de que su nombre es Yehoshua, Josué o Yeshua en su forma abreviada, vamos a Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14, que dice así: Contestó Moisés a Dios: Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ahí está todo el embrollo de este asunto. Casi todas las Biblias cambian el tiempo del verbo ser, estar, para primera persona conjugado en futuro y ponen soy el que soy. Si nos vamos al texto hebreo, dice: Vayomer Moshe a Elohim, y habló Moshe a Dios: Ine, he aquí, Anoji, yo, Baá, vengo, el Bené Israel, a los hijos de Israel. Ve a Mártir, y les diré: Laem, a ellos, Elohé, el Elohim, Abotejen, de vuestros padres. Eslahani, me ha enviado. Alejen, a vosotros. Ve Ambruli, y ellos me dirán: Mashmo, ¿cuál es su nombre? Maomar Alhem, ¿qué les voy a decir? Vayomer Elohim el Moshe, le dijo el Eterno a Moshe: Eye. Y ahora presten atención. Aleph, Hei, Yod y la Hei. Eye, Asher Eye, seré quien seré. Vayomer, di. Ko tomar, así les dirás. Libené Israel, para los hijos de Israel. Eye. Aleph, Hei, Yod y la Hei. Eslahani, seré me ha enviado. Alejen, a vosotros. Vayomer o Elohim, dijo otra cosa Elohim. El Moshe, a Moshe. Kotomar, así les dirás. El Bené Israel, a los hijos de Israel. Yodhei, Babhei, y Ye Hayash Yehové, el que será, el que fue y el que es. El Elohei, el Elohim. De Abotejen, de vuestros padres. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Eslahani, te ha enviado. Alejen, a vosotros.
encontramos que cuando Moisés pregunta ¿cuál es tu nombre? Mashmo, y Dios le contesta a Moisés: así les dirás a los hijos de Israel: Seré me ha enviado a vosotros. Seré en hebreo, Aleph, Hei, Yod, Hei. Comparado con el tetragramatón Yuhei Bajei, se entiende el acróstico como la forma que él da para respaldar: seré el que seré, me ha enviado. Yuhei Bajei, quien fue, quien será y quien fue, me ha enviado. Entonces, Eye, ¿qué significa? Eye es la forma del verbo ser o estar conjugada en primera persona para futuro. Por eso, Yuhei Bajei, este acróstico de Shaddai, significa, y cuando ya vamos a hablar de él, ya no se dice yo seré, sino él será. Y para él será se dice Iye, y por eso empieza con la letra Yod. Iye, él será. ¿Cómo se dice él fue? Hayá, la letra Hei. La Baf es como una Y en español. Y la última Hei es para él es. Jove. Entonces, lo que está diciendo es que el que será Eye, que él responde cuando Moisés le pregunta Mashmo, ¿cuál es el nombre? De modo que si en hebreo se pregunta a alguien por su nombre y se responde, por ejemplo, Eye, ese es el nombre, seré el que seré. Y luego dice, Yuhei Bajei, el que será, el que fue y el que es, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob te ha enviado. Entonces, debemos entender que Yuhei Bajei es un acrónimo del verbo ser o estar, conjugado para él en futuro, pasado y presente, que alude que es adjetivo al nombre que él dio. Y no es que tenga dos nombres. Por esa razón es que muchos dan explicaciones vanas sin entender el idioma hebreo, y enlazan o prueban dando sentido a lo que hablan en español. Y puede tener sentido y lógica en español, pero en hebreo es una mentira y denota un desconocimiento total del hebreo. Entonces dice, Eye, el que seré te ha enviado, y por eso les dirás, Yuhei Bajei, el que será, el que fue y el que es, te ha enviado. Y ahí es donde entra el juego de la Yod y de la Hei. ¿Por qué? Porque, ¿dónde encontramos la palabra ya? La palabra ya es un modismo halágico, es un modismo de reverencia, es un modismo para no caer en el mandamiento de Éxodo donde dice, no tomar, no invocar el nombre de Yuhei Bajei falsamente. Entonces, para no decir el Yuhei Bajei, la Yod y la Hei, es la abreviación de Yuhei Bajei. Iye, Hayá, Yehové. Quién será, quién fue y quién es. Por ejemplo,
La abreviación de Jerusalén es la Yod y la Men. Se coge la primera y la última letra. Y esto ocurre también para abreviar Tel Aviv, Haifa, etc. Entonces, ¿de dónde aparece la palabra Ya? Aparece de la abreviación de Yuhei Bajei, igual que Selah significa por la eternidad, por siempre. Entonces, cuando nos encontramos Ya Selah, significa el que será, el que fue y el que es por siempre. Y sobre esto a muchos le venden una pseudo verdad inventada. ¿Por qué? Porque dicen que el nombre del Eterno es Ya. Y todos los nombres que hacen el atributo de tener el nombre del Eterno en ellos debe sonar con Ya. Pero lo que muchos desconocen es que el nombre Yuhei Bajei abreviado Ya no es la única forma de escribirlo. También otra forma de ver Ye Hayá Yehové, quién será, quién fue y quién es con doble yud. Es decir, Yuhei Bajei también se escribe abreviadamente con doble yud. Y este acróstico lo podemos ver hasta hoy en día en cualquier Shema en Israel. Así que esa pseudo doctrina que Ya siempre lleva la Yod y la Hei es mentira. Y sobre esto muchos en su desconocimiento afirman que por eso Yeshua debe ser Yahshua, pero eso no tiene ningún fundamento en la Torá. ¿Dónde se encuentra la forma abreviada de Yuhei Bajei, Ya con doble Yod? En el Sefer Teilín. ¿Y cuándo y quién escribió el Sefer Teilín? Son composiciones cánticos del rey David. El autor del Sefer Teilín, por referencia, no puso Yuhei Bajei y puso doble yud, y esto se puede ver en una gran cantidad de libros. Tenemos entonces que de donde él contesta su nombre realmente, dice Eye, seré el que seré. Y por esa razón nos podemos dar cuenta que Yeshua, Jerusalén, Israel, realmente la letra que comparten todos estos nombres es la Yod. Y por eso se dice de Jerusalén, la ciudad que lleva tu nombre. Así que no podemos decir Ya Rusalén y poner una Yod y una Hei antes de Rusalén, o decir Yasrael y poner una Yud y una Hei antes. No es así. De igual modo que Yahshua no es correcto. Pero insisten en que el nombre Yahshua es así porque el nombre del Eterno debe estar en él. Y como ejemplo siempre toman a Isaías, a Isaías. Si ves la Yod y la Hei al final, como Irmiyá, como Jeremías. Y esos son los dos únicos ejemplos
quedan para apoyar su pensamiento. Pero, ¿qué pasa? Y vamos a ver realmente los nombres que llevan el nombre del Eterno. ¿Qué pasa con Josué? ¿Yehoshua? ¿Cómo está traducido en todas partes? Con Yehoshua, y no Yahoshua. Pero mostramos las evidencias y levantan 3 más y argumentan que eso es que los judíos lo están escondiendo, etc. Entonces, ¿qué ocurre con Ezequiel? ¿Cómo se dice? Yehezkel y no Yahezequiel. ¿Y qué ocurre con Joel? También será Yael, por la misma regla que argumentan. Evidentemente que no, porque si vamos al nombre hebreo, Joel se escribe con Vav y se vocaliza con Ya. Esa Vav se pierde y se cambia la gematría, se cambia el nombre. ¿Qué ocurriría con Jonás? Yanás. Evidentemente está mal, pues es Yoná y no Yaná. ¿Qué ocurriría con Job? Con Iyov. ¿Qué ocurriría con Daniel? ¿Con Daniel? Con una yud pronunciada con ya sería Danayel. Daniel, porque según ellos debería llevar el ya. Y esto es exactamente lo que ocurre con el nombre Yeshua. Y no es Yashua, sino Yeshua. Y quedó más que demostrado. La letra, que es aleatoria, de Ye, es la Yod. Y Ya no significa exaltar al Eterno, no significa exaltación. El grave problema que ocurre cuando en hebreo se escribe Yahshua es el siguiente. El nombre de Yeshua debe llevar una Yod y una Hei. ¿Pero qué ocurre? Pues que con Ya cambia el nombre totalmente. Yeshua no se escribe con Hei. Yehoshua, Josué, tampoco se escribe así. Se escribe con Yod, Hei, Vav, Shin, Ain. Josué. Yehoshua. Pero si comparamos esto con Yahshua, Yod, Hei, Shin, Vav, Ain, ahí no dice el nombre de Yehoshua. ¿Qué nombre es, por tanto, Yahshua? Desde luego, no es ningún nombre hebreo. Yod, Hei, que sería para Ya, y Shin, Vav, Ain, para Shua. Pero claramente, con la Torá en la mano, no es correcto para escribir el nombre Yehoshua. Así que realmente Yahshua no es el nombre ni del Mesías de Israel, ni de ningún ancestro de Israel, porque Yod, Hei, Vav, Shin, Ain, Josué, Yehoshua, así se escribe realmente según la Torá. Y de la misma Shin de Shema Israel sale el nombre de Yeshua, y cuando se escribe de otra forma se pierde la perfección. Contenido en la Shin de Shema Israel, de Sadai, encontramos el nombre Yeshua.
De la Shin se saca la Yod, la Shin, la Vav y la Ain. Yeshua, contenido en la Shin. De Shema Israel, de Shaddai, encontramos a Yeshua. Pero si le añadimos una Hei, ¿de dónde vas a sacar la Hei de la Shin? Y para aquellos que todavía albergan dudas con las pruebas de la Torá que hemos presentado, también tenemos pruebas arqueológicas de una sinagoga del primer siglo, cosa que echa abajo la teoría de la conspiración judía talmúdica que se escribe Yehoshua Yeshua. The most important things inscription. It's amazing. It's maybe the most important inscription which we found in the region. In the whole world. Might be. In the whole world. Let me read you Please. in Aramaic Yes. the inscription. Yes. Wow. זכירן לטוב, מנחמה, יהושע, שהדה ומנחמה Ni. Trumpet of salvation. Let me tell you this in English. This is an amazing description. In my opinion, in the whole entire universe, an absolute solid evidence of the movement of the Messianic believers. Zachiran in Aramaic mean remember. Latav, which mean for good. Remember for good, the comforter, Menachama, the comforter. So, Menachama, and who is the Menachama? Yeshua, take a look. Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. First time you can really see a description of the name of Yeshua in the synagogue here in Judea tribe, not far from Jerusalem. In a Jewish synagogue. In a Jewish synagogue, absolutely. Synagogue is Jewish. I take it that you know that. Synagogue is a Jewish synagogue, and his name is described in a Jewish synagogue as the Comforter. As the Comforter, the one who come to comfort. And I know many groups of people trying to comfort Israel in many ways, but there is one comfort that comes to Israel, the lasting comfort, via the gospel. And it goes on to say shahada. Now, what's the word shahada means? Shahada comes from the word witness. He is testifying through his life the reality of who he really is. He's not just talking. He lived that which he talks. He lived that which he preached. So it means a witness. And his life was so real that it also means shahada. It means also the one who died for what he believed. He died for the one whom he came to fulfill. What he came to fulfill? The Lamb of God that came to take the sin of the world. So he is, throughout his life, is a witness, and shahada is also from the word shahid. It's very much like in Arabic, as well as Arabic shahid, someone who died, but he died as the righteous one. Shahada, and again the word comfort, menachama. So
twice come the word menachama, which means comfort, to really give us the emphasis on the comfort which really God bring forth via Yeshua in the synagogue. And here, that's my opinion, Sheni, Shin Nun in Hebrew, Shin Nun, Shenitzlav, the continuation of the description is wiped away. They somehow put that in here, but the description, the whole world have been taken away. Shenitzlav, which was crucified. Shenitzlav. I think this whole thing should really do a universal scoop. This whole place here, a universal scoop. I mean, the whole entire world should know about this place. Así que tenemos que ser serios a la hora de mostrar en público estos temas y no irse por otros derroteros, porque ni Yahshua es un nombre hebreo, sino Yeshua, y Yeshua no es Yahvé, como argumenta algún grupo mesiánico. Como tampoco hay reptilianos, reptiles con forma humana viviendo entre nosotros. Por favor, seamos un poco serios con estos temas. Hemos enfatizado dos cosas muy importantes en esta serie. Después de estudiar al personaje histórico real, la persona llamada Yehoshua o Yeshua, su judeidad, su mensaje de la llegada del reino de Dios a la tierra, su muerte y resurrección, tanto en el ámbito histórico como teológico, a través de las cartas de Pablo de Tarso y los evangelios canónicos, enfatizando que toda la teología que se desprende de Pablo está sustentada en la Torá y en los profetas. La primera premisa es que la Torá habla del Mesías y su propósito final es el Mesías. Por tanto, buscar al Mesías en la Torá es una responsabilidad que se impone sobre todo israelita, creyente y estudioso de estos temas. En este penúltimo capítulo de esta serie, vamos a responder grandes preguntas al mismo tiempo que repasamos lo anteriormente estudiado. El Mesías sacerdotal es por el momento el eslabón perdido en el judaísmo tradicional, y si preguntamos a un rabino perteneciente a cualquiera de las sectas modernas del judaísmo tradicional, ya sea ortodoxo, conservador o reformado, ¿por qué no se reconoce todavía a Yeshua como Mesías? Van a argumentar algo como esto. Primero, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. Segundo, el cristianismo contradice la teología judía. Tercero, Jesús no cumplió con ninguno de los requisitos establecidos para el Mesías en la Torá. Cuarto, los versículos referentes a Jesús, usado por nosotros, son traducciones incorrectas del hebreo. Y quinto, la creencia judía se basa en una revelación nacional, no es una revelación privada. Es decir, cuando alguien estudia las miles de religiones que ha existido en la historia de la humanidad, el judaísmo es la única que basa sus creencias en una revelación nacional. Es decir, Dios reveló sus instrucciones a todo un pueblo, al pie del monte Sinaí. Lógicamente, si Dios fuese a comenzar una nueva religión, diferente o sustituta, se espera que se lo diga a todo Israel, y no a una sola persona particular en privado.
El hecho de que Jesús creó una nueva religión lo descalifica completamente en sus reclamos mesiánicos. Y ese es más o menos el planteamiento, y lo analizaremos profundamente en otra serie. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta a cada una de estas objeciones? Nuestra respuesta la vamos a comenzar de abajo hacia arriba, por razones del tema que estaremos considerando en este capítulo. Primero, en relación con la objeción de que la creencia judía se basa en una revelación nacional, no en una revelación privada, es decir, de los cientos de miles de religiones que han existido en la historia de la humanidad, solo el judaísmo está fundamentado en una creencia nacional. Dios hablando a todo un pueblo, y consecuentemente si Dios tuviera en mente comenzar una nueva religión, se lo diría a todo Israel, y no a una sola persona. Y el hecho de que Jesús creó una nueva religión lo descalifica completamente en sus reclamos mesiánicos. Nuestra respuesta es como sigue. ¿Y quién ha dicho alguna vez que Yeshua vino para crear una religión aparte, diferente o sustituta de la revelada por Dios en Sinaí? Yeshua no se mostró en público para eso. Eso es un mito creado por el cristianismo que surgió después, no de Yeshua. La teología del reemplazo, la teología de la sustitución, la teología de la transferencia no tiene nada que ver con la enseñanza de Yeshua, nada que ver con los estudiantes originarios de Yeshua. No hay un solo lugar en el Nuevo Testamento que pueda apoyar tal idea, todo lo contrario. De Yeshua está escrito que dijo: «Ni les pase por la mente que yo he venido a cambiar. Yo no he venido a cambiar, he venido a cumplir. Y de cierto os digo, nada cambiará de la Torá, ni siquiera la más pequeña misbá de la Torá, ni una yod, que es la letra más pequeña del Aleph Bet, del alfabeto hebreo. Ni una marca de una letra de la Torá cambiará hasta que todo sea cumplido». Consecuentemente, la idea de que Yeshua creó una nueva religión es ridícula. Es un falso paradigma, una falsa acusación, un mito y un pretexto. En segundo lugar, los versículos bíblicos referentes a Yeshua como traducciones incorrectas es totalmente falso. Se están tomando para hacer esta acusación versículos del Nuevo Testamento traducido por no judíos que vienen con la influencia del cristianismo histórico y nada tiene que ver con el Nuevo Testamento. Todo lo contrario, podemos probar por la Escritura, como intentaremos en algún momento de este capítulo, podemos probar que ha sido el judaísmo tradicional el que más ha cambiado la Escritura para intentar excluir a Yeshua, tanto en la Escritura como en la Mishnah y en el Talmud y en la historia del pueblo judío. Con respecto a que Yeshua no cumplió con los requisitos de Mesías, la pregunta es: ¿cuáles requisitos? ¿Cuáles requisitos de todos los requisitos que la Torá y los profetas reclaman del Mesías? La cuarta objeción de que el cristianismo contradice la teología judía, la respuesta es: estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El punto está en que nosotros
No estamos vendiendo cristianismo, ni tenemos una teología cristiana como definida por el judaísmo tradicional. Nuestra búsqueda de la teología de los nazarenos es una teología judía fundamentada en los 3 pilares de la teología bíblica. ¿Cuáles son esos 3 pilares de la teología bíblica? Primero, un solo y único Dios. Uno solo, no 3 en 1 ni 1 en 3, sino un solo y único Dios. Eloha, Eye, es decir, revelación. Segundo, una sola, inmutable, incambiable Torá, tanto escrita como oral, es decir, redención. Y tercero, un solo y único pueblo con relación del pacto nacional con Dios. Israel, o sea, elección. Consecuentemente, el argumento contrario no nos afecta para nada a nosotros, sino al cristianismo en general y algún grupo mesiánico que insiste en que Yeshua es el Dios de Israel. Y en relación con la quinta objeción de que Yeshua no cumplió las profecías mesiánicas, esta declaración procura responder una pregunta. ¿Qué es lo que el Mesías tiene que lograr para ser considerado Mesías? En otras palabras, lo que el Mesías tiene que lograr para ser considerado Mesías. La Biblia dice varias cosas. Primero, construir el tercer templo según los parámetros establecidos en el profeta Ezequiel. Segundo, reunir a todos los judíos que regresen a la tierra de Israel. Tercero, traer una edad de paz mundial, acabando con el odio, la opresión, el sufrimiento, la enfermedad, hasta que se cumpla lo que está escrito en los profetas, que una nación no levantará espada contra otra nación, no se ensayarán más los hombres para la guerra, y además esparcirá el conocimiento universal del Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana en una sola fraternidad, para que se cumpla lo que está escrito en la Torá. En aquel día Dios será rey sobre todo el mundo, y en ese día será uno, y su nombre será uno. Zacarías 14:9. El hecho histórico es que Yeshua no cumplió con ninguna de estas profecías mesiánicas, como ya hemos estudiado en otros capítulos, y por tanto, el judaísmo tradicional nunca podrá reconocer a Yeshua como Mesías. Y tienen razón porque Yeshua no cumplió con ninguna de estas profecías relacionadas con el Mesías, excepto en un punto. Que haya un eslabón perdido en este planteamiento. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos, el eslabón perdido del judaísmo. Y por lo tanto, lo que nos hace diferentes y únicos en interpretar a Yeshua dentro de la casa de Israel. La pregunta es, ¿cuál es el eslabón perdido en el judaísmo tradicional por el cual todavía no pueden ver a Yeshua como el Mesías anunciado por Moisés y los profetas? ¿Cuál es ese eslabón perdido? La respuesta es como sigue y como ya venimos haciendo hincapié. La Biblia, la Torá, los profetas de Israel, como está en el Tanaj,
la escritura hebrea no solamente asigna al Mesías un rol monárquico, también le asigna un rol sacerdotal. La misma escritura que le asigna al Mesías un rol monárquico, le asigna un rol sacerdotal. Entonces, si nosotros aplicamos a Yeshua todo lo que los profetas anunciaron sobre su rol monárquico, es decir, construir el tercer templo, reunir a todos los judíos, traer una era de paz, esparcir el conocimiento de Dios en toda la tierra, etc., evidentemente, Yeshua no califica para ser declarado Mesías. El problema está en que la misma escritura que le asigna este rol monárquico al Mesías, también le asigna un rol previo, no monárquico, sino sacerdotal, que no podemos soslayar, que no podemos ignorar, que no podemos dejar a un lado, so pena de perder al Mesías. Vamos a mirar la escritura en el Salmo 110, verso 4. Está escrito: Lo ha jurado Adonai, y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Que este es un salmo mesiánico, nadie lo pone en duda en Israel. La pregunta es: ¿por qué se identifica al Mesías ejerciendo un rol sacerdotal si el Mesías supuestamente es descendiente de la tribu de Judá, a la cual nunca la Torá le ha asignado un rol sacerdotal? La respuesta es que bajo ciertas circunstancias, David ejerció ambos roles, un rol monárquico y un rol sacerdotal. La Escritura nos dice que David ofreció sacrificios y él mismo se sentó, al mismo tiempo, en el trono de Israel como rey. De hecho, el Tanaj, la Escritura hebrea, identifica a los hijos de David como sacerdotes, porque proceden de un orden diferente. Ahora bien, si quieren un entendimiento exhaustivo de esto, adelantamos que será tratado en otra serie. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesucristo? Es lógico, entonces, que Yeshua, siendo un descendiente de David y siguiendo los pasos de David, tenga que ejercer también un rol sacerdotal, además de un rol monárquico, porque está escrito de él: Tú eres sacerdote para siempre, según la orden o por decreto de Melquisedec. Vamos a seguir entonces mirando la escritura, y ya vimos que por el Salmo 110, verso 4, se dice del Mesías: Tú eres sacerdote, no rey, sacerdote. E Isaías capítulo 59, verso 1, se afirma que los pecados han causado una separación entre Israel y Dios, dice el profeta Isaías, en Isaías 59:1. Vuestras iniquidades han causado una separación entre ustedes y su Dios, y esto ha provocado que Él esconda su rostro para no escucharles. La pregunta es: ¿qué es lo que ha causado una brecha tan grande? En el lenguaje del profeta, una división entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre Dios y su pueblo. La respuesta es: la violación de la Torá, la violación del pacto. Se rompió el pacto por nuestros pecados. Nosotros
y nuestro pueblo Israel. ¿Cómo resuelve Dios, entonces, esa brecha, esa separación entre un Dios santo, por un lado, y un pueblo que ha violado la Torá, por el otro lado? La respuesta que da el profeta Isaías es extraordinaria y trascendental. Dios resuelve esto, no con Moisés, sino con la asistencia de un recurso escondido en la mente del Eterno, desde antes de la fundación del mundo, es decir, uno mayor que Moisés. Y el profeta Isaías nos da la identidad de ese recurso en el verso 20 de ese mismo capítulo 59, donde está escrito: He aquí. Y observen y recuerden, en Isaías 59:1 está el problema. Hay una separación entre ustedes y yo. En el verso 20 viene la solución. He aquí yo envío un Goel. En hebreo, yo envío un Redentor, a Sión, a favor de aquellos de Jacob, es decir, de la casa de Israel, que se arrepientan de los pecados intencionales. La frase pecados intencionales está traduciendo el término hebreo peshaín. Peshaín, desde el punto de vista de la teología judía, significa pecado de muerte, es decir, pecados penados por caret en la Torá, para lo cual no hay expiación en la ley de Moisés. Y Dios ha prometido perdonar ese tipo de pecados. En los 13 atributos de misericordia así lo prometió. Y es el profeta Isaías el que anuncia la manera de redención nacional de Israel que tendrá lugar. Dios mismo va a enviar a Sión un Goel, un redentor para resolver este problema. ¿Quién es este Goel que tiene la responsabilidad de realizar tan gran expiación, tan grande tikún, tan grande reparación de esta brecha causada por el pecado de todos? David dice de este personaje: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Piensa ahora en esto. Si por medio de Moisés fue establecido el sacerdocio aarónico, ¿qué necesidad había de levantar después, mucho tiempo después de Aarón, un sacerdote de una orden diferente a Aarón, para tratar los pecados intencionales o de muerte? ¿Qué necesidad había? La respuesta es clara y única. Sea que lo quieras ver, sea que no lo quieras ver, o sea que lo quieras entender o lo quieras rechazar, hay una sola respuesta, y esa respuesta es precisamente el eslabón perdido del judaísmo tradicional. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el sacerdocio de Aarón no tiene suficientes méritos para expiar los pecados de muerte, los pecados intencionales del tipo peshaín, y esa es la única respuesta válida según la Torá. Es totalmente ilógico e insano decir que por medio de la sangre de los toros y de los machos cabríos, Dios resuelve el problema de la expiación de los pecados de muerte, cuando primero, no hay provisión para estos pecados en la ley de Moisés, y segundo, fue anunciado por Dios a través de los profetas, mucho después de haber dado la ley, que enviaría un sacerdote distinto a Aarón, que realizaría esa tarea de expiar los pecados de muerte de aquellos de Israel que hagan teshuvá, es decir, que se arrepientan de tales pecados. Pensemos en:
¿Cómo es posible que los sacerdotes de la orden de Aarón estén ofreciendo continuamente los mismos sacrificios, día y noche, tarde y mañana, si esos sacrificios pudieran quitar y borrar permanentemente el pecado? Hay que pensar en eso, porque si Yom Kippur pudieran borrar totalmente los pecados solamente con un solo Yom Kippur, bastaría, y no habría más necesidad de seguir ofreciendo sacrificios por los pecados. Si la ofrenda de la mañana y de la tarde pudieran quitar totalmente los pecados, ¿por qué habría que realizarla continuamente, día tras día, para quitarla? La razón es precisamente el eslabón perdido en el judaísmo tradicional. Si los sacrificios por el pecado que realizaba el sacerdocio aarónico pudiera borrar para siempre el pecado una vez ofrecidos, ya no tendrían que repetirse continuamente. Es lógico. Si lo estás pagando todos los días, es porque no lo has pagado completamente, porque tienen que ofrecerse día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque no tienen mérito suficiente para quitar los pecados. Porque si tales pecados pudieran ser quitados, así no habría necesidad de ofrecer día tras día sacrificio por ellos. Todo lo contrario, el hecho de que esos sacrificios por los pecados tenían que ofrecerse diariamente es un recordatorio de tres cosas. Primero, que no han sido expiados totalmente y por lo tanto tenían que repetirse día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Segundo, que el día vendría cuando no habría más necesidad de ofrecer más sacrificios por los pecados, porque Dios enviaría a uno que con una sola ofrenda perfeccionaría para siempre a los que por medio de ese sacrificio se acerquen a Dios. Y tercero, que la solución de Dios a ese problema se esconde en el sacerdote que Él enviaría, diferente a la orden de Aarón, para ejercer una función sacerdotal como Goel, como Redentor, que expiaría de una vez y para siempre los pecados de muerte de Israel y del mundo. La intención original de Dios era, entre otras cosas, mediante estos sacrificios que se ofrecían diariamente, preparar la mente de Israel para entender el sacrificio único y supremo que tendría que hacer otro sacerdote, no relacionado con Aarón y enviado como Goel, para resolver el problema que no tiene solución en los sacrificios establecidos a través de Aarón. El profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 21 al 23, dice lo siguiente, y citamos: En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Observen lo que dice el profeta Jeremías. Cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene para que les vaya bien. David dirá luego en el Salmo 40, refiriéndose a Dios: A ti no te complace sacrificios ni ofrendas, pero me has desgarrado los dos oídos. Dicho en un lenguaje que podamos entender, me has perforado los oídos. Es decir, es un idioma hebreo para decir:
Me has circuncidado el corazón, me has hecho obediente para hacerme entender. Eso es lo que dice David en el Salmo 40. ¿Para hacerme entender qué cosa? Para hacerme entender, sigue diciendo David en el Salmo 40, para hacerme entender que tú no has pedido holocaustos, para hacerme entender que tú no has pedido sacrificios. Por eso dije, aquí me tienes, oh Dios, hacer tu voluntad es mi agrado, tu Torá llevo adentro de mí. Al decir tu Torá, tu ley llevo dentro de mí, hace eco de lo que dirá después el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Viene un día cuando yo voy a derramar mi espíritu dentro de ustedes y les voy a cambiar el corazón. Les voy a quitar su corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y voy a escribir en su corazón mis mandamientos y voy a derramar mi espíritu dentro de ustedes. Y eso es lo que va a causar que ustedes anden en mis caminos y guarden mis preceptos. Esto fue así hasta que llegara el tiempo cuando Dios enviaría un sacerdote posterior y diferente a Aarón, para hacer una expiación diferente a la de Aarón, a fin de quitar para siempre los pecados de muerte y eliminar para siempre la brecha existente entre un Dios santo por un lado y un pueblo quebrantador de la Torá por el otro. Aarón ofrecía por causa de los pecados el nefesh, el alma escondida en la sangre de los toros y de los machos cabríos, o en las ofrendas cruentas juntadas con las no cruentas, para que ni siquiera los más pobres se quedaran fuera. Pero este otro sacerdote, y presten mucha atención, este otro sacerdote del cual habla David por el Espíritu en el Salmo 110, verso 4, que ya leímos, ofrecería por causa de los pecados de muerte que no tienen perdón en la ley de Moisés, no el nefesh, no el alma de los toros o de los machos cabríos, sino un nefesh superior. La neshama, el alma de su propia vida, en expiación por los pecados de Israel. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, expuso su alma, su vida como sacrificio expiatorio. Pablo de Tarso nos enseña que después de concluir su misión como siervo sufriente, el Eterno concedió a Yeshua llevar su nombre sagrado, Yuhei Bajei. Presten mucha atención, porque vamos a entrar en un campo profundo en esta parte final de este capítulo. El rabino Shaul enseña que al concluir su misión como siervo sufriente, Hashem, Yuhei Bajei, concedió a Yeshua llevar su nombre sagrado. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Esto no es la primera vez que ocurre en Israel, para asombro de muchos y para recordatorio de algunos, como ya dijimos en otros capítulos, pero sí la primera vez que ocurre de forma permanente. La primera vez tal honor fue concedido al ángel, al malaj, al mensajero celestial, que fue enviado para ayudar en el proceso de sacar a los hijos de Israel de Egipto. En Shemot, Éxodo capítulo 23, verso 20, dice así y citamos: Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque mi nombre está en él. Es decir, el hecho de que Pablo de Tarso diga que a Yeshua, el Eterno, le permitió llevar su nombre, no es nada nuevo en Israel.
La diferencia es que en el caso de Yeshua, Hashem le dio este honor, no temporalmente, sino permanentemente. ¿Qué es lo que significa llevar el nombre de Dios contigo? ¿Qué es lo que significa? Llevar el nombre de Dios en hebreo quiere decir que Dios transfiere a esa persona el derecho legal de representarlo en la misión encomendada. En el primer caso, al ángel que ayudaría a Israel en su proceso de liberación de la esclavitud egipcia. En el segundo, el caso de Yeshua, Dios decidió colocar permanentemente su nombre en él, de tal manera que fuese su última y final representación legal. Y es por eso que está escrito: Dios ha hablado muchas veces a los padres de muchas maneras, pero ahora, en los postreros días, nos ha hablado por su ungido, el cual es el Zohar Kabot, el resplandor de su gloria. ¿Qué mensaje importante tiene el hecho de que Yeshua, resucitado, recibiera de Dios el honor de llevar su nombre de forma permanente? El profeta Jeremías, en el capítulo 16 de su profecía, habla de un tiempo cuando en el lenguaje del profeta dice: «Vienen días cuando yo les mostraré mi mano». Escuchen esto y presten mucha atención. Dice Jeremías 16:21. «Viene un tiempo cuando les daré a conocer mi mano y mi poder». ¿Qué es entonces el nombre sagrado de Dios? Las letras hebreas tienen tres significados importantes. Las letras hebreas tienen un valor matemático, tienen un valor profético y tienen un valor simbólico. No son cualquier letra. No es como el español, como el griego, como inglés o cualquier otro idioma. ¿Cuál es el valor, en este caso numérico, de las 4 letras del nombre sagrado de Dios, Yuhei Bajei? Cuando las sumas, cada una de ellas alcanza la cifra de 26, más el valor de las 4 letras que componen el nombre, nos da el valor de 30. Hay que ir mirando todas estas alusiones, mirando todos estos cabos. Pensemos ahora en esto, en el Midrash, donde el ángel le dio el nombre a Yeshua, relacionó el nombre que se le estaba dando con su significado profético, no numérico, profético. Llamarás su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un juego de palabras en hebreo, porque Yehoshua significa la salvación, es decir, Hashem es la salvación. La salvación es del Eterno. La salvación pertenece a Dios, etc. En Isaías, capítulo 53, versículos 8 al 10, se encuentra de una forma codificada. Presten mucha atención. Isaías, capítulo 53, versículos 8 al 10, se encuentra en forma codificada, cada 20 espacios, siguiendo el sistema de secuencia equidistante de las letras hebreas, comenzando con el verso 10 hasta el verso 8. Aparecen 7 letras hebreas, cada 20 espacios. ¿Cuáles son las 7 letras hebreas
que aparece matemáticamente cada 20 espacios en esos versículos. Primero la Yod, después la Shin, 20 espacios después la Vav, 20 espacios después la Ain, 20 espacios después la Shin, 20 espacios después la Men y 20 espacios después la Yod. Cuando se suma, dice Yeshua Shemi, que quiere decir Yeshua es mi nombre. Que este nombre aparezca justamente en el capítulo 53 de Isaías, que habla del siervo sufriente de Hashem, es altamente significativo. Y si alguien tiene duda de la veracidad de los códigos bíblicos, recordemos las palabras de Robert Aumann, el más reconocido matemático de Israel, que dice: los códigos bíblicos no solamente son kosher, son grand kosher. ¿Qué más tenemos escondido en el hecho de que Dios haya colocado en Yeshua la forma permanente de su nombre, como había hecho temporalmente con el ángel que envió para sacar al pueblo de Israel de Egipto y ayudarlos junto a Moisés en aquella grandiosa tarea? Pensemos en esto. El profeta Zacarías, que habla del Mesías sufriente, que habla del Mesías humilde, el Mesías que viene a Israel montado en un burro, contiene también de forma codificada el nombre del justo Mesías. Si utilizamos la herramienta de los códigos bíblicos, en efecto, Zacarías capítulo 9, verso 9, el número a partir de 22 espacios exactos, comenzando con la primera Yud, de alégrate, salta, surge el nombre de Yeshua. ¿Quieren más evidencias? Recuerden que el idioma hebreo, en su origen, está formado por imágenes ideográficas, es decir, simbólicas. Es decir, algo similar al símbolo de no fumar, no animales, los símbolos de un aeropuerto, puerto, servicios, baños, etc. Son imágenes ideográficas. Son imágenes ideográficas y el solo hecho de poner una figura te dice un mensaje. Este es el baño de los varones, este es el baño de las mujeres, etc. No ponen nombres, no es necesario porque ahí están las imágenes. En hebreo sucede igual. La Aleph, por ejemplo, es simbólico del toro y significa la fuerza. La Bet representa casa, y así sucesivamente. Vamos ahora a recordar lo que dijimos anteriormente de las letras hebreas. Las letras tienen tres características. ¿Cuáles son? Tienen un valor matemático, un valor profético y un valor que es simbólico. ¿Cuáles son las 4 letras hebreas que componen el nombre de Dios, Yuhei Bajei? Yuhei Bajei usando el idioma hebreo moderno. Si fuéramos un poco atrás, no sería Yuhei Bajei, sino sería Yuhei Wav Hei. ¿Cuál es el significado de la Yod en hebreo ideográfico simbólico? Mano. Eso es lo que significa la Yod. En las sinagogas
Tienen para leer la Torá un yad, que tiene una mano, porque eso es lo que quiere decir yod. En hebreo, el lenguaje ideográfico es mano. La G o la Hei, como dicen los Azkenazi, la Hei quiere decir ventana, o sea, surgir la idea de contemplar, mirar por una ventana. Ese es el significado ideográfico de la Hei. La Vav significa en ese lenguaje ideográfico clavo. Y la Hei, que se reproduce otra vez, el nombre sagrado tiene dos Heis, ventana, mira, contempla. Si colocamos todo esto junto, ¿cuál es el mensaje escondido en el nombre sagrado de Dios, Yuhei Bajei? Primero, Yod, Hei, quiere decir mira la mano. Y si juntas las otras dos, la Vav y la Hei, mira, contempla el clavo. Y compara esto con el profeta Zacarías, capítulo 13, verso 6, que dice: y si alguien le pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en las manos?, él dirá: son las heridas que me hicieron en la casa de mis amigos. Y comparen esto también con el salmo que Yeshua estuvo confesando en el proceso de su martirio, como está documentado en el Salmo 22, donde está escrito en un lugar de este salmo: como perros de presa me han rodeado. Y está hablando de los soldados romanos. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Bueno, aquí tenemos que hacer un paréntesis para recordar que los masoretas cambiaron este significado. El judaísmo tradicional de la Edad Media cambió este significado porque era obvio que cualquiera que lo leyera pensara: oye, ¿cómo que tienen relación con ese personaje Yeshua? Vamos a cambiar eso. Y lo cambiaron y pusieron: como un león cercaron mis manos y mis pies. Sin embargo, tanto en los manuscritos hebreos del Mar Muerto que tenemos, como en los manuscritos hebreos que usaron los sabios judíos que tradujeron la Torá y el Tanaj al griego, por primera vez en la traducción conocida como las 70, claramente establecen: traspasaron mis manos y mis pies. Vamos a retomar Isaías 53. Ya dijimos que este Goel no presentaría otra alma que su propia alma en el altar del sacrificio, no usado por Aarón, porque él no es de la línea de Aarón, sino en un altar diferente, no hecho de manos humanas, el que se le mostró a Moisés en visión sobre el monte Sinaí, del cual el terrenal solamente es un avance y preparación de los bienes venideros. Y como está revelado en el nombre mismo del Eterno, Yuhei Bajei, mira la mano, mira el clavo. Y este es precisamente el eslabón perdido del judaísmo tradicional, la ausencia de expiación por la ausencia del Goel que aún no han reconocido. Y es por eso que en los rezos de los nazarenos no dicen, como afirma cada día el judaísmo tradicional: no tenemos un Cohen que interceda por nosotros, sino que dicen: te damos gracias porque ahora tenemos un Cohen que intercede por nosotros.
Así pues, los sacrificios del templo son solamente un esbozo de los bienes venideros, pero los bienes venideros mismos solamente pueden ser establecidos en su totalidad mediante precisamente el eslabón perdido en el judaísmo tradicional, esto es, el reconocimiento del Mesías que expone no sangre de toros y de machos cabríos, sino su neshama, su alma como expiación por nuestros pecados de muerte, que no tienen expiación en la ley de los sacrificios realizados por Aarón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo tradicional y el judaísmo de los nazarenos? El judaísmo tradicional, sea ortodoxo, conservador o reformado, no tiene una fuente de expiación por los pecados. No la tiene, mucho menos por los pecados de muerte. El judaísmo de los nazarenos sí tiene una fuente de expiación por los pecados, y esa fuente de expiación es el Mesías sufriente, el Mesías sacerdotal, que debe aparecer primero en Israel, antes que el Mesías invicto. El judaísmo tradicional tiene que reinterpretar la Escritura, la mayoría de las veces cambiándola, para hacerla decir que ahora, sin templo, sin sacrificios por los pecados, las oraciones de nuestras bocas pueden reemplazar los sacrificios del templo y convertirse así en una fuente de expiación para Israel. En otras palabras, el judaísmo tradicional, por su obstinación contra Yeshua, ha creado una teología del reemplazo, tan mala teología como la creada por el cristianismo tradicional. El judaísmo de los primeros apóstoles, el judaísmo de los nazarenos, no requiere de tales malabarismos teológicos para forzar a la Escritura a decir algo que no dice, sino que acepta en su totalidad el testimonio que Dios mismo ha dado en la Torá y ha dado en los profetas en relación con la única forma de expiación para los pecados, que separan eternamente al hombre de Dios, es decir, los pecados de muerte. El servicio sinagogal en el judaísmo tradicional es un esfuerzo humano extraordinario para reproducir virtualmente, mediante el rezo, los sacrificios expiatorios que se hacían cuando el templo estaba en pie, en la esperanza que sirvan como fuente de expiación por los pecados. El servicio sinagogal en el judaísmo de los nazarenos no es un esfuerzo humano para buscar una fuente de expiación en algo que no lo tiene, sino la expresión de gratitud y de alabanza a Dios, en frutos de labios que exaltan su gloria y su poder por darnos a Yeshua prometido por Moisés y por los profetas. El judaísmo tradicional busca desesperadamente la sangre de los toros y de los machos cabríos que ya no pueden ofrecerse, por cuanto no hay templo. El templo está destruido. El judaísmo de los nazarenos procura ofrecer a Dios, por medio de Yeshua, sacrificios de alabanza que traigan honor a su nombre, por su fidelidad. El judaísmo tradicional busca en Isaac una fuente de expiación, como dice el Sidur del judaísmo tradicional, y citamos uno de ellos. Sea tu voluntad, oh eterno Dios nuestro, y Dios de nuestros padres, que te colmes de misericordia hacia nosotros, y de este modo, por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Isaac, hijo de nuestro padre Abraham, de bendita memoria, y contempla sus cenizas, a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesen sobre nosotros. El judaísmo de los nazarenos ha encontrado en aquel del cual nos habla simbólicamente Isaac, que no llegó nunca a ser sacrificado,
la fuente de expiación segura por la cual son quitados todos los decretos duros y nefastos que pesaban sobre nosotros, de una vez y para siempre. El judaísmo tradicional reza diciendo en uno de los Sidurín, y citamos: «Soberano del universo, tú nos ordenaste ofrecer la ofrenda continua a su debido tiempo, que los Coanín oficiarán en sus servicios, los levitas cantarán en sus estrados, y los israelitas estuvieran en sus puestos. Pero en el presente, debido a nuestros pecados, el santo templo está destruido, la ofrenda continua ha cesado, y ya no tenemos más Cohen en su servicio, ni levita en su estrado, ni israelita en su puesto. Sin embargo, tú dijiste: serán sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria de nuestros labios». El judaísmo de nazarenos no acepta esa violación de la Torá, porque tal traducción es una violación de la Torá. Porque si decimos por un lado que la Torá de Moisés no puede ser cambiada, ¿cómo yo voy a poner en los labios del profeta Oseas que sí la cambió o la sustituyó al decir, sin embargo, tú dijiste: sean sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria de nuestros labios, creando así una teología de la sustitución, como previamente dijimos? Nunca tal cosa fue dicha por el profeta Oseas. Eso es una interpretación manipulada de su profecía para escapar a la única conclusión posible, que no hay fuente de expiación segura para Israel, excepto en Yeshua como el Mesías. Primero, porque el profeta Oseas dirige esta profecía no a todo Israel, sino al norte de Israel. Y segundo, porque en la época cuando Oseas dijo esta profecía, el templo estaba en pie y había que ir al templo a ofrecer todos estos sacrificios. Sería totalmente contraproducente, por no decir blasfemo, decir tal cosa en aquella época. Lo que el profeta Oseas dijo fue: ciertamente perdonarás la iniquidad y aceptarás que te ofrezcamos el fruto de nuestros labios. Que te ofrezcamos el fruto de nuestros labios, pero de ahí a decir: serán sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria de nuestros labios, hay 1000 años luz de diferencia. La diferencia que viene como resultado del eslabón perdido en el judaísmo tradicional, Mashiach en su rol sacerdotal, antes que en su rol monárquico. Pensemos en esto. El judaísmo tradicional acusa al judaísmo de los nazarenos y por ende, y defender esto, nos acusa también a nosotros, diciendo que nosotros, en general, hemos cambiado la Torá y la verdad que demuestren dónde, cuando son ellos los que han cambiado la Torá, y cualquiera puede comprobar, para adaptar la sociología, en su obstinación contra Yeshua como siervo sufriente. Si la Torá no puede ser cambiada, si la Torá no puede ser sustituida por otra, ¿cómo atreverse a decir que Dios ha decretado sustituir el mandamiento de los sacrificios, de los toros, de las ofrendas, por la plegaria de nuestros labios? ¿Quién ha cambiado entonces la Torá? ¿Quién la ha sustituido? Contrario a esto, Yeshua dijo: bajo ningún concepto
puede ser cambiada la Torá hasta que todo se cumpla. Pensemos ahora, si por un lado fuese cierto que el profeta Oseas dijo tal cosa, que no lo dijo, pero lo vamos a aceptar por un momento, por razón del argumento, vamos a aceptar que sí. ¿Qué significa? Serán sustituidos los toros por las ofrendas de nuestros labios. ¿Por qué entonces pedirle a Dios la reconstrucción del templo? Porque a no dudarlo, no existe judaísmo que no tenga en sus rezos una que diga: restaura el servicio al santuario de tu santo templo, para que te ofrezcamos las ofrendas que expiarán por nosotros. La esperanza del judaísmo tradicional es la reconstrucción del templo para ofrecer los sacrificios de expiación, tanto por la mañana como en la tarde, como el resto de los sacrificios, para obtener una fuente de expiación. Pero si decimos que, como Oseas dijo, que ya Dios cambió y sustituyó los toros de las ofrendas por la plegaria en nuestros labios, y esto es suficiente, ¿para qué necesitamos un tercer templo? Es toda una contradicción que resulta por no tener el eslabón perdido del judaísmo tradicional, el rol sacerdotal del Mesías sufriente. Las consecuencias de la teología de la sustitución de la Torá, que ha creado el judaísmo tradicional, es desastrosa para Israel y ha llevado a la creación de un falso concepto de la elección, que ha provocado un falso concepto del judaísmo entre las naciones. ¿Y cuál es la razón por la cual el judaísmo tradicional ha perdido a Yeshua como Mesías? Por la teología de la sustitución creada por los rabinos del judaísmo tradicional, al enseñar erradamente que la Torá ha sido cambiada en los sacrificios por el pecado, por la plegaria de nuestros labios, ignorando el rol sacerdotal del Mesías sufriente, y concentrarse únicamente en el rol monárquico del Mesías. ¿Qué judaísmo tenemos entonces en el grupo de los nazarenos? Judaísmo con expiación, con el Mesías sufriente, no un judaísmo sin Mesías sufriente. La teología del judaísmo tradicional parte de una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? Que Isaac murió en sacrificio y que sus cenizas son una fuente de expiación para anular todos nuestros decretos, para anular todo decreto duro y nefasto que pesa sobre nosotros, y es una absoluta premisa falsa. El judaísmo de los nazarenos parte de una verdad bíblica, profética e histórica, que el Mesías sufriente murió ofreciendo méritos para nuestra redención. El judaísmo tradicional sigue buscando en Isaac una fuente de expiación. El judaísmo de los nazarenos encuentra en Yeshua esa fuente de expiación, al siervo sufriente, por cuyos méritos tenemos perdón de pecados y herencia entre los santificados, y este es el eslabón perdido, es la gran diferencia entre el judaísmo tradicional y el judaísmo de los nazarenos, y las consecuencias teológicas, éticas, halágicas y litúrgicas hacen una clara distinción entre ambos judaísmos. Entonces,
Si un creyente quiere un judaísmo sin expiación, aquí no lo vas a ver. Lo vas a encontrar en el judaísmo tradicional. Pero si un creyente anda buscando un judaísmo con expiación, estás entonces en el lugar correcto. Es el judaísmo de los nazarenos, el judaísmo de Yeshua. Por supuesto, estas no son las únicas diferencias, sino las que se desprenden del tema central y neurálgico que hemos escogido para esta serie documental. Las diferencias son muchísimas, pero este no es el momento ni la ocasión para discutirlo. Lo vamos a hacer en otra serie, en otro momento. Al respecto, podrán oír muchas cosas contra nuestra exégesis y el judaísmo de los nazarenos, como que es un falso judaísmo, que no es auténtico judaísmo, que no es un judaísmo reconocido por el gobierno de Israel, etcétera, etcétera. Y por cuanto se oyen o leen estas cosas, nos parece oír la ignorancia de una piña diciéndole a un mango: por cuanto no eres piña, no eres fruta. Esa mentalidad de túnel, que si tú no eres como yo, no eres nada, no es otra cosa que fascismo disfrazado de religión. Imagínense al hígado diciéndole a los riñones: por cuanto tú no eres hígado, tú no eres parte de este cuerpo. Esa mentalidad de exclusividad que lleva a muchos a la idea de que por cuanto no eres como yo, por cuanto no estás en mi partido político, no eres nada, no es otra cosa que apartheid vestido de religión. Esa mentalidad de que por cuanto no piensas como yo, me ensucias, me estorbas, debes callarte, como hacen muchos cristianos y muchos judíos ortodoxos, no es otra cosa que terrorismo vestido de religión. Y eso es lo que ha llevado al odio sin causa, que fue causa de la destrucción del segundo templo y que podría ser la causa, dicen algunos rabinos, de no frenarse en la dilación de nuestra última y final redención. ¿A qué obedece toda esta confusión a simple vista para nosotros de la ceguera del judaísmo tradicional y el torcimiento del cristianismo? ¿Cómo puede ser que todo esto esté en el plan de Dios? ¿Para qué todo este embrollo? Esto tiene un análisis muy profundo que haremos en otra serie. Pero para dar una pincelada, un cuerpo tiene muchas partes y cada una tiene una función específica. Así por cuanto el esfínter es parte del cuerpo igual que el cerebro. Entonces, el judaísmo de los nazarenos no hace otra cosa sino establecer la luz de la Torá con el Mesías judío a todo el mundo, ya sean hebreos, ya sean israelitas o gentiles, hombre o mujer, ricos o pobres, e instruir a todos en la esperanza mesiánica que corre por sus venas, trabajando incansablemente por un mundo mejor, un mundo de equidad y de justicia, donde cada uno debajo de su vid y de su higuera pueda vivir en paz y sin temor. Y el factor aglutinante en todo este proceso es precisamente el Mesías en su rol como sacerdote, según la orden de Melquisedec, como fue anunciado por los profetas. El judaísmo de los nazarenos no es exclusivista,
no es un club de privilegiados. El judaísmo de los nazarenos es un santuario que ofrece la sombra de la redención ofrecida por el justo Mesías Yeshua a favor de todo Israel y de todas las naciones de la tierra, sin dinero y sin precio. Y mientras se conoce al judaísmo tradicional sin Mesías sacerdotal, y mientras más se conoce al judaísmo de los nazarenos con Yeshua como el Mesías, más se comprenderá que se está del lado correcto. Es decir, del lado de la Torá, del lado de los profetas, del lado de la gracia, del lado de la libertad, del lado de la justicia, del lado de la esperanza. Por supuesto, esto no hace mejores, ni superiores, ni perfectos, porque no estamos hablando de los egos, estamos hablando de lo que representan. El único perfecto es Dios y el único bueno es Dios. Pero es de ese proceso, de ese sistema, de esa teología, de esa doctrina que hablamos así. Aún nos falta mucho. Y dice la teología de los nazarenos que aún tenemos que esforzarnos más y elevarnos más y perfeccionarnos más, pero ante Dios somos irreprensibles, no por nosotros mismos, sino por el justo Mesías Yeshua, cuyos méritos nos van siendo imputados en el camino, mientras damos lo máximo de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, aún y a pesar de nuestras debilidades y errores en el proceso. El tiempo llegará, el día vendrá cuando el Mesías invicto aparezca, el día vendrá cuando el hombre noble, que fue a recibir un reino y regresar, regrese, y entonces se sabrá quién es quién. Entonces se sabrá qué conversión es auténtica y aceptable. Entonces se sabrá quién irá, para dónde. Mientras tanto, y nos unimos en este verbo, vamos a resistir toda presión, toda ofensa y toda acusación. Yeshua, como siervo sufriente, el Maestro de justicia de Israel y del mundo, no es negociable, y no lo negociamos ni por padre, ni por madre, ni por esposa, ni por hijos, ni por hijas, ni por tierras, ni por promesas, ni por dinero, ni por migajas. ¿Por qué? Porque el sistema que viene de la Torá se cumple en él, y ese es el final, se sea creyente o no, se quiera aceptar o no. Si se estudia todo lo que venimos exponiendo, solo se puede llegar a esa conclusión, incluso para un no creyente, y es que la Torá, los profetas, su propósito final es el Mesías, y el único que aún hoy día aspira y es apto es Yeshua, ya sea que se entienda o no, ya sea que creas o no creas. Y ahí están las evidencias que nadie puede negar, tan simple como eso. En ninguna otra persona hay esperanza de redención excepto en Él. Y Yeshua, como Mesías sufriente, Mesías Ben Yosef, es el eslabón perdido que hoy tú puedes encontrar.
una vez se pone a Yeshua en su rol de siervo sufriente, el rompecabezas de la redención toma sentido y de pronto todas las cosas comienzan a ser significativamente diferentes para el estudioso crítico, aún sin ser creyente, o para un creyente. ¿Judaísmo? Sí, absolutamente, pero con el Mesías Yeshua. Creemos que ya es suficiente con todos los datos que hemos venido exponiendo a lo largo de esta larga serie para entender al otro Jesús, no al Jesús cristiano mal interpretado, sino al Yeshua judío, sus enseñanzas y la posterior teología judía de su grupo de estudiantes o apóstoles originarios. No piensen que todos los temas que expusimos en cada capítulo es lo único analizable, porque estarían equivocados. Pero a modo de pinceladas, hemos dejado en cada capítulo análisis y pistas que abren nuevas puertas de estudio y revelaciones o datos que no conoce el público en general. Deber de cada uno que ame estos temas es estudiarlo todo y llegar a sus conclusiones, aunque con el riesgo de estar equivocados. Primero, por no tener fuentes directas y sabios o entendidos de estas materias a quien consultar. Y segundo, por malinterpretar términos, palabras, etc., por desconocimiento académico, histórico y teológico. Para finalizar este capítulo, creemos indispensable el hecho de reconciliar la Torá con el mundo moderno. La Torá nos revela que alguien nos creó y el antagonismo de esto, por muchos, a lo largo de la historia, es todo lo contrario. ¿Cómo le es posible a un hombre ser fiel a la Torá y mantener una visión inmutable, única, que está en conflicto con tantos sistemas de pensamiento producidos por tantas grandes mentes a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cómo hacerlo? Si miramos en la Torá y la interpretamos bajo nuestro prisma, podemos llegar a conclusiones erróneas, como por ejemplo, una de las aparentes contradicciones para muchos entre la Torá y la ciencia es la edad del universo. ¿Tiene 1000 millones de años como dicen los datos científicos o solo son miles de años como aparentemente dicen los datos bíblicos? Pero ¿cómo esto ayuda a explicar la Torá? Porque de todas maneras el Talmud y los comentaristas parecen decir que los 6 días del Génesis fueron periodos regulares de 24 horas. ¿Y qué decir de Adán? ¿Cómo interpretamos que de la costilla de Adán creó a Eva? ¿Podemos establecer un estudio serio sobre la composición de la Biblia hebrea con la ciencia histórica sin que ello merme la fe de alguien?
Ciertamente que sí. Pero eso será en el último capítulo doble de la historia detrás del Mesías.